Parece que seriamente vamos a tener que hacer clases de tecnología y cómo manejar el computador y esas cosas. Por aquí estamos. Hechos. Libro de los Hechos. Si tiene su Biblia ahí, libro de los Hechos, por favor, capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15. Verso 36. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 36. Y leo para ustedes lo siguiente. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado las palabras del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por ayudarnos, Señor, hoy y ver tu cuidado nuevamente, Señor, tu gracia y tu misericordia. Padre, yo te ruego que hables, Señor, a nuestras vidas con tu palabra y permítenos, Señor, siempre tener corazones sensibles, Señor, para oírte a ti. Guárdanos, Señor, de endurecer nuestros corazones por el pecado. Y ayúdanos, Señor, a ser personas, Señor, hombres y mujeres, Señor, tuyos, Señor, en cada cosa que podamos reflejar a Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero leer para ustedes lo siguiente. John Roba escribió acerca de la humanidad las siguientes palabras, cito: dejemos de crear divisiones y a empezar a crear más fuentes que nos conecten como seres humanos. Todos somos una familia y este planeta es nuestra casa. En mi caso, yo aporto mi granito de arena con mi arte. Y es interesante notar su expresión que todos, por lo menos reconocer algo, todos somos del mismo mundo y todos nacemos básicamente de una misma sangre. Lo interesante de la declaración es que cada hombre en el mundo desea la paz y la unión. No sé si lo has visto. Siempre se han creado acuerdos nacionales e internacionales para mantener la paz entre naciones. Lo interesante es que mientras haya pecadores en el mundo, nunca va a haber paz absoluta. Fíjate que interesantemente cuando tú ves el mundo hoy en día, muchos ruegan paz y ciertamente en los momentos donde hubo más paz, en realidad fue el momento donde las naciones se preocupaban más de armarse. Por eso había paz. Y lamentablemente a veces eso se da a la iglesia. ¿Qué quiero decir? No de la guerra, sino de las divisiones. Fíjate qué interesante que pasa también dentro de la iglesia, que cuando vemos Hechos capítulos 6, 7, 8 en adelante, vemos ya cuando se cogen a los diáconos, cómo dice la Biblia que las viudas de los griegos empezaron a murmurar de los hebreos porque ellas eran desatendidas en la distribución diaria, de manera que no solamente empezó el murmullo, sino que también pequeña fractura o división. Ahora, fíjate que hay algo también interesante dentro de todo eso, es que cuando la división entra en un equipo puede causar grandes estragos, no solamente en el equipo, sino en una iglesia. ¿Has visto iglesias divididas? ¿Has visto familias divididas? ¿Amigos divididos? Déjame decirte que hay tres características que toda división tiene. Toda persona que se divide con otra, que tiene disputa con otra, siempre hay tres características.
La primera característica que vamos a ver es que siempre hay un plan que seguir, siempre hay una perspectiva en común al principio. Empezamos igual, pero algo pasa en el camino. El segundo punto que vamos a ver es que siempre hay algo que quitar o dejar, depende del punto de vista. Y en tercer lugar, siempre hay equipos que formar, y eso lo puede haber siempre que hay división, siempre hay dos equipos, dos bandos o tres bandos, dependiendo del líder del bando. Ahora, miren en Hechos que podríamos pensar que hombres de Dios maduros en la fe no se dividen, y déjame decirte que eso es un craso error. Vemos aquí a dos grandes hombres del Señor, Bernabé y Saulo, que se dividen por una persona. Y es interesante notar que hay, sin duda, al principio un plan que seguir, y Saulo entendía muy bien eso. Fíjate que el texto nos dice que después de algunos días, y no especifica la cantidad de días, dice que después de haber pasado ya lo que era el concilio en Jerusalén, después de haberse llegado a un acuerdo hacia los gentiles que debían guardarse de ahogados, de sangre, de impurezas en cierta medida, para no afectar a los de la circuncisión, una de las cosas que Pablo hizo fue: vamos a hacer lo que se nos encomendó, pero al mismo tiempo vamos a visitar a los hermanos. Fíjate que Pablo es lo que hace. Ahora, como les dice el texto, no dice cuántos días pasaron, lo más seguro, y creo yo que fue rápido. Pablo en su carácter siempre fue muy diligente en su labor, y creo que no tiene que haber dejado mucho tiempo pasar antes de hacer lo que ya se le había encomendado. De manera que Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Para el apóstol Pablo, sin duda, había una gran obra, había un gran trabajo que tenía que obviamente hacer. Ahora, dentro de ese trabajo había una actividad, y esa era la actividad que era volver a ir a las ciudades ya visitadas para poder entender o comprender la situación de los hermanos. Pablo no era una persona que simplemente iba a ciertos lugares para veranear. En realidad, lo que Pablo hacía siempre era su misión, y su enfoque fue siempre exaltar a Cristo con el llamado que él le hizo. Cada cosa que él hacía siempre ponía a Cristo por delante. Ahora, la función que Pablo estaba cumpliendo acá ya era más como el líder, en realidad. Si se fijan, era Pablo diciendo a Bernabé: Bernabé, sígueme, hagamos esto. Y cuando vemos capítulos anteriores, era Bernabé buscando a Saulo. De manera que el rol del líder se invirtió, y ya es Pablo moviendo a Bernabé a hacer una visitación a los hermanos. Ahora, generalmente deben recordar que los hermanos ya habían pasado por ciertas ciudades, y muchos creyentes muchas personas habían convertido al Señor, recién convertidos. Fíjate que Pablo se preocupaba por ellos. Él fue a visitar no para ir a pegar la pera, como decimos nosotros, no, él fue a visitar para ver cómo está su vida espiritual, cómo están creciendo. Quiere decir, él siempre quería aportar un granito de arena en su crecimiento. Era parte de su función siempre estar preocupado por las iglesias. De hecho, 1 Corintios dice: después de una gran lista de tribulaciones que pasaba, dice, pero a todas ellas se me agrega una: cómo están las iglesias del Señor. Y ese siempre fue el corazón de Pablo. Siempre fue un hombre muy diligente, pero también muy cuidadoso del cuidado de las ovejas. Y eso era el motivo para visitar. Ahora, fíjense que la palabra visitar puede ser traducida como también visitemos. En realidad es más concordante al texto. Visitar no es muy real, visitemos sí. Es una palabra que tiene obviamente ciertas características. ¿Por qué? Bueno, cada palabra o verbo en la Biblia, como el que está ahí, visitar, siempre tienen algunas características. Los verbos por lo menos tienen modo, voz, tiempo, persona y número. Así que está hablando el hermano Ricardo. Bueno, eso es lo que nosotros normalmente ocupamos siempre los verbos, pero siempre los verbos tienen esas 5 características. Tienen voz, tienen tiempo, tienen modo, tienen persona y tienen número. De manera que cuando hablamos acá, y el texto dice que Pablo quería ir, o dice, vamos a visitar a los hermanos,
la palabra visitar no solamente refleja algo particular del carácter de Pablo. Pablo no estaba diciendo posiblemente voy a visitar. Pablo ya se veía visitando a los hermanos. Tal era la determinación del apóstol que la misma palabra visitar nos dice mucho de su carácter. La palabra ahí básicamente, él ya se veía, implica un verse ejecutando la acción. Él decía, voy a estar ahí y lo voy a hacer. Si el Señor quiere. Voy a visitar, y era su determinación para Pablo hacer esa labor. Para él era total y absolutamente necesario ver el estatus del crecimiento espiritual de la iglesia. Como nosotros en alguna medida siempre lo hacemos. ¿Qué hacemos? Siempre el pastor del púlpito dice, lea su Biblia y gracias por participar y obedézcala. ¿Cuál es la segunda? Ore por sus hermanos. Ore por los hermanos. ¿Y la tercera? ¿Por qué decimos eso? Esas son las funciones de... Porque son las funciones que permiten que la iglesia crezca. Eso es el núcleo del corazón de la iglesia. ¿Te gustaría ver una iglesia grande, tú maduro, tú creciendo en el Señor, amando fervorosamente al Señor? Tienen que hacer eso. Solamente que lo sintetizamos tanto que pareciera que fuera cualquier otro aviso. Pero en realidad de eso depende tu vida. Fíjate que para Pablo visitar a los hermanos era algo total y absolutamente necesario. No era un juego, y para Pablo nunca fue un juego predicar el Evangelio. Para él, de hecho, era una necesidad. Y no solamente era una necesidad ver el estado de los hermanos, sino que también la idea de esta palabra es que para él, obviamente para el apóstol Pablo, el visitar a los hermanos no solo consistía en ver su ánimo, como ya les dije, tenía que ver con cómo están creciendo, qué están haciendo, qué están aprendiendo, para dónde van. Una buena pregunta es, ¿cuándo uno termina de crecer? Buena pregunta. ¿Cuándo uno deja de ser discípulo? O a ser discipulado, que es otra función. Fíjate que algo interesante, hace tiempo a mí me criticaban por algo, me daba risa. Me decía, ¿cuándo vas a dejar a tu discípulo? Llevamos como 4 años. Y dije, ¿por qué tengo que dejarlo? Porque ya es suficiente con 4 años, con 3 años. Te pregunto, si el Señor ocupó 3 años para guiar, y entendemos que es el maestro de maestros, no hay otro comparable en sabiduría y en entendimiento que Él. Y estuvo 3 años enseñándole a 12 hombres comunes y corrientes, duros de cabeza, como todos nosotros. Si estuvo 3 años, ¿por qué yo pretendería hacer menos? ¿Por qué tú pretenderías hacer algo menos que eso? ¿Eres más que el Señor? ¿Tienes más sabiduría que Él? ¿Conoces más los corazones que Él? Pero estamos tan acostumbrados a los discipulados express. Todo es express, café es express, agua express, todo express, hasta el discipulado express. Hasta el crecimiento pensamos que es express. Yo creo que si pudiéramos decirle al niño crece rápido y le echo agua para que crezca, le daríamos. Estamos tan acostumbrados a eso, pero la realidad es que no es así. La realidad dice que obviamente para Pablo la vida espiritual de cada hijo de Dios era importante y él había determinado y estaba invitando a Bernabé a poder participar de esta encrucijada nuevamente, de poder ver el estado ya de los hermanos, cómo están avanzando en la fe. Ahora bien, fíjate que no solamente vemos a Pablo en esta función, sino que también dice el texto que en realidad Pablo no solamente se preocupaba de su estado espiritual. Ahora bien, toda obra tiene un propósito. Obviamente no tiene sentido ir a un lugar sin tener un propósito y todas las cosas se hacen con un propósito. La pregunta es, ¿por qué estás aquí? Bueno, tú estás aquí para glorificar al Señor, para escuchar su voz. No a jugar. ¿Cierto? Jugar, tenemos demasiado tiempo para jugar en la casa, pero acá estamos para aprender del Señor. Ahora, fíjate que Pablo, el propósito era visitar, exhortar, animar, ayudar a los hermanos. Ya que hemos visto que algo del carácter del apóstol Pablo, déjame decirte algo más
ya acerca de él. Podemos ver cómo era la vida y carácter del apóstol en dos sentidos. Vemos que era muy preocupado por la vida espiritual de la oveja, pero era muy diligente en su trabajo. Te digo que yo he conocido pocos hombres así, muy preocupados por la oveja y diligentes en su trabajo. Él decía, yo voy a hacerlo, y se determinan a hacer lo que tienen que hacer. Y Pablo era uno de esos hombres. La pregunta es, ¿cómo era Bernabé? Y fíjate que a veces hemos pasado y hemos hablado algo acerca de Bernabé, y en realidad Bernabé era llamado, y debemos reconocer bien que también era llamado el hijo de consolación. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué no le pusieron otro nombre? ¿Por qué le pusieron el hijo de consolación? Buena pregunta. ¿Por qué no le pusieron Zebedeo? ¿O por qué no pusieron hijos del trueno? ¿Por qué no? ¿Por qué le pusieron en realidad hijo de consolación? Y no deben olvidarse que qué fue lo que hizo, ¿se acuerdan? Vendió todo. La Biblia dice, las escrituras dicen que él vendió todo lo que tenía con un fin particular: proveer para las necesidades de los hermanos. Si te pudiera resumir el don de Bernabé, se ve muy marcadamente su don de misericordia. Muy marcado. Muy enfático. ¿Te acuerdas quién fue el primero en que se acercó a Saulo? ¿Fue Bernabé? Él fue el que se acercó, porque dice el texto que nadie se atrevía a acercarse a Saulo porque no le creían que fuera discípulo. Bernabé se acercó. Como pocos. Pero él se acercó y después lo presentó a los discípulos, a los apóstoles, perdón, y le dijo, él es Saulo, ha predicado el evangelio valientemente, ha estado con nosotros. Y empieza a exponer un poco de la vida de Saulo. Por lo tanto, Bernabé tenía un carácter muy apacible. Muy de amor. Como yo creo que muchos quisieran tener un Bernabé. Alguien que simpatiza con el otro, se pone en el lugar del otro, y si puede ayudar, ayuda, no le importa, porque su deseo es servir al otro. No importa si tiene que dormir menos, no, porque siente el dolor del otro. Ese es en realidad el atributo la característica del don de misericordia. Ahora, no debemos olvidar que, fíjense que como le explicaba que en Hechos capítulo 9, verso 27, las escrituras hablando de Bernabé dice, entonces Bernabé tomándole, hablando de Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y el cual le había hablado, y cómo en su caminar hacia Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Fue el único hijo de consolación. Ahora, fíjate que Bernabé, después de acá, ya no aparece más. Después de este acontecimiento, ya Bernabé desaparece de las hojas y de las páginas del libro de los Hechos, y ya se empieza a ver más propiamente a Saulo o a Pablo hablando y haciendo la comisión que Dios le había dado. Pero fíjense que si Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ya hemos visto que siempre hay un plan que seguir. ¿Cuál era el plan? Visitar, animar, enseñar a los hermanos, estar con ellos. Y Saulo estaba haciendo partícipe a Bernabé. Bernabé, vamos a estar con los hermanos, va a estar Silas ahí con nosotros, vamos a seguir haciendo la obra del Señor. Y en medio de eso se levanta Bernabé y dice, sí, voy contigo, pero va a ir Juan Marcos también. Y ahí se armó. Imagínense ahí en todo el ánimo, y Pablo le dice, no, Juan Marcos no va con nosotros. Y Bernabé dice, pero ¿por qué no? ¿No nos es útil? ¿No es digno de estar participando junto con nosotros? No es digno, no es útil. Y fue duro en realidad
las palabras que Saulo ocupó y que Pablo ocupó. Fíjense que dice ahí, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, Bernabé podría ser llamado, obviamente, igualmente el nombre de su nombre, obviamente, manifestaba su característica de dos oportunidades. Fíjate que el don de misericordia siempre da eso, siempre da dos oportunidades. Es muy así. Se cayó, no importa. Yo te juro, yo te levanto, yo estoy contigo. Vamos que se puede. Aquí pareciera que Pablo no tenía mucho el don de misericordia. En realidad, tú vas a ver a Saulo muy tajante. No. Y por otro lado, a Bernabé diciendo, pero Saulo puede ir con nosotros. Quiere ir, déjalo ir. No. Porque en realidad Bernabé era ese hombre de dos oportunidades. Querido, yo en realidad te puedo decir que dentro de la vida, una de las cosas que hay que aprender es a dar dos oportunidades. He aprendido eso también con el tiempo, también era muy parecido a Saulo, no, y no, y no, y no. He aprendido que a veces dar dos oportunidades siempre es bueno. A veces. Pero fíjate que Saulo estaba también aprendiendo. Vas a ver que más adelante fue él que llamó a Juan Marcos porque él era útil para el ministerio. En Timoteo le dice, llama a Marcos que me es útil. Aquí le dice, no sirve. No es útil. En realidad es un desertor. Nos dejó, nos abandonó. No va con nosotros. No es digno de eso. Ahora, fíjate que la palabra quería, que está ahí en su texto, en su Biblia, tiene que ver con una palabrita muy pequeña, ¿ya? Que significa, básicamente tiene que ver con qué significa, y tiene varios significados en realidad, pero significa que en realidad decidió. Bernabé decidió en sí mismo que Juan Marcos va. Entonces imagínense a Pablo y Bernabé, dos hombres de Dios, pero los dos diciendo, va, pero va. Y Saulo diciendo, no, es que no va. No va a ir porque no es digno. Y Juan y Bernabé diciendo, no, es que va a ir. Ahora, tal era esa palabra que tiene que ver con la actitud, con el carácter, diciendo, en realidad yo quiero que vaya y en realidad va a ir, porque es así. Y dice, en el texto nos dice que quería que llevasen consigo a Juan Marcos, a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. ¿Ya? Ahora, en palabras de A.T. Robertson, que es un escritor, dijo lo siguiente: Bernabé quería, deseaba y se mantendría en ello. En realidad no iba a cambiar su posición. No iba a dar su brazo a torcer. En otras palabras, le daba una segunda oportunidad a Juan Marcos a unirse al equipo, a pesar de que Pablo dijera que no. Entonces ustedes entenderán, cuando hay uno que dice que no y tajantemente dice que no y otro que dice sí, hay problemas. Serios problemas. En especial cuando ambos son líderes. Fíjate que algo que pasa y que el texto dice, ¿cuál era la razón por la que Pablo no quería que Juan Marcos fuera? Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora, debemos comprender lo siguiente, queridos. Obviamente es más de una ocasión, vemos la determinación de Pablo en diferentes áreas de su vida. Pablo siempre fue igual. Siempre fue determinante en sus decisiones. Fíjate que el mismo apóstol Pablo estaba determinado en proclamar el mensaje del Evangelio porque le era impuesta necesidad, no importa el costo.
Él dijo, no importa lo que tengas que hacer. Y tú vas a ver a lo largo del libro que lo sacaron a pie, casi lo mataron. No importa, sigo proclamando, es mi deber. Era tenaz, en realidad uno diría, porfiado, no entiende, no entiende cuando sabe que es lo correcto. Determinantemente correcto, diría yo. No solamente determinó proclamar el Evangelio como una de sus funciones, como parte de su llamado, sino que también estaba determinado no solo a vivir para Cristo, sino si fuera necesario morir por Él. Determinante, Él dijo, si muero estoy mucho mejor. Pero es necesario que esté con ustedes. ¿Se fijan en el corazón? Queridos, Pablo era un hombre muy tenaz y muy persistente en sus convicciones. Uno podría decir que todo judío es así, pero en realidad no. Saulo era así. Y Pedro, no. Y Bernabé tampoco, en algunas cosas fallaron. ¿Se acuerdan de Gálatas, capítulo 2? Van a notar algo que el mismo apóstol Pablo habla ahí acerca de algo que pasó. Posiblemente, algunos dicen que antes que pasara el concilio de Jerusalén, o muy cercano ahí. En Gálatas capítulo 2, verso 11 en adelante, dice, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara. Básicamente lo presenté, lo puse adelante. Lo confronté con una verdad, dice, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. ¿Qué pasó? Habían venido antes que llegaran los judaizantes, Pedro decía, yo comparto con ustedes, como con ustedes, no hay problema. Llegaron los judaizantes y se va Pedro. Y eso en realidad afectó mucho al apóstol Pablo, diciendo, ¿cómo la hipocresía? Si hace 5 minutos te vimos compartiendo con ellos y ahora te alejas. Y él dice básicamente, y en su simulación, fíjate quién participaba. Participaban también los otros judíos de tal manera que aún quién. Ups. El hijo de consolación se fue. Estuvieron tiempo, años, probablemente más de un año, o alrededor de un año, con gentiles, para que en una ocasión Bernabé se fuera. Dice, y aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando le vi que no andaban correctamente o rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ups. Ahora piensa esto, eso es algo muy es bajo, diría yo. Porque lo más seguro es que el apóstol Pablo, al verlo venir enfrente de todos, le dijo, tú. Y no creo que le haya gustado mucho a Pedro. Hipócrita. Imagínate cómo debe haber sido el ambiente, todos mirando a Pablo, observando todo el día, escuchando cada palabra, diciendo, tú que dices, tú que estabas, y que ahora haces todo lo contrario. No todos, queridos, tenían la misma carácter de Pablo. Pablo en realidad era firme en su convicción. A menos que la evidencia dijera lo contrario. Como te dije, aquí fue tajante con Juan Marcos, pero más adelante en una carta a Timoteo, van a ver que en realidad él dice a Timoteo, dile, trae a Juan Marcos, dile que venga, me es útil. Me es útil, dice, él es útil. Ahora es útil, sí, porque ha cambiado. Pero fíjate que en realidad Pablo siempre fue y tuvo ese carácter. Por otro lado tenemos nuestras palabras, obviamente en nuestro texto de hoy, que en realidad nos dice que no le parecía
Ahora, déjame explicarte un poco qué significa que no le parecía. Esa palabra puede significar estimar con derecho. En otras palabras, para Pablo era indigno, no tenía derecho alguno de poder llevar a Juan Marcos. No se lo merecía. Para él servir al Señor era un privilegio. No voy, cuando voy, no importa. No, para él, o vienes, o si no, no vengas. Punto. ¿Se imagina si fuera a pasar así con el pastor? ¿Va a venir a discipulado? Sí, no vino, no venga más. Vayan a su casa. ¿Usted no quiere discipulado? ¿Quiere venir a orar? Sí, y no viene. Mejor no venga si no viene. ¿Para qué va a decir que viene? No sea mentiroso. Yo creo que estaría bien vacía la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendemos que en realidad esto no es un juego. Estamos sirviendo al Rey de Reyes. Amén. Al único y sabio Señor que se merece toda la gloria, toda la honra y más. Pablo lo entendía muy bien. Hasta el punto que él dijo, él no tiene el derecho de ir y participar con nosotros de las bendiciones que hemos ganado. No tiene derecho. ¿Quién nos podría decir, pero Pablo, pero si todos somos pecadores? Típico de nosotros, mundo, cierto, siglo XXI. Todos somos pecadores. ¿Cómo tan poco misericordiosos? No, que tú no entiendes que esto no es misericordia. Esto es serio. Si nosotros nos estamos dando vueltas por la ciudad, nosotros nos pueden matar en la ciudad si no juegan. Saulo entendía eso. Y él sabía lo que iba. Muy bien. Y fíjate que en realidad estaba buscando otra versión de Biblia, otra versión de un texto, y encontré esta que dice lo siguiente: pero Pablo consideraba prudente no llevar junto con ellos a este. Esa es la palabra. Y sobre todo la parte este. Como si no es digno de llevar a este. O sea, con esas palabras dice, ups, ¿cómo este? Este desertor, ¿no? Este que nos dejó. De hecho, tan duras son las palabras que algunos comentaristas dicen que casi nos lleva al nivel de que era un apóstata de la fe. ¿Sabes qué significa ser apóstata? Negar realmente que crees que eres cristiano. Es decir, ya no sigo a Cristo, odio a Cristo, aborrezco a Cristo. Eso es un apóstata. Pablo lo llevó casi a ese nivel. Este Juan Marcos, que tú dices que es tu primo, tu sobrino, en realidad es casi un apóstata. No es digno. Imagínense a un hombre lleno del templo de la misericordia que escucha decir de su sobrina que casi es una apóstata de la fe. ¿Cuánto le tiene que haber afectado escuchar esas palabras? Y de su mejor amigo, seguramente. Años, vidas compartidas para decir no sirve. Y por otro lado, Juan Marcos, Bernabé diciendo es que va a ir igual. Dios lo va a restaurar, Dios le va a enseñar, Dios va a estar con él. Sí, Dios está con él, sí, pero no va a ir. No importa lo que diga, no va a ir. Ahora, una cosa es compartir o discutir así despacito, ¿cierto? A veces ya se acabó, ya no hay más, en realidad, pero otra cosa es decirlo de otra forma. Ahora, fíjate que para Pablo, como les dije, era innecesario entender una realidad que es que el ministerio no es un juego. Servir al Señor no es un juego, querido. Estamos jugando a quien es más espiritual. Estamos sirviendo al Rey. Si tú fueras donde la reina Victoria o donde cualquier otra reina que hay en el mundo, lo primero que harían es bañarte. Pues que no puedes ir así. Pero tú puedes decir, pero si es mi ropa la mejor que tengo. Sí, pero esa cuestión está fea. Tengo que poner ropa de verdad. Y pura marca de la grande elite, porque vas a ir donde la reina. Y te vamos a enseñar a hablar, porque tu vocabulario no sirve en realidad. Tenemos ¿cómo se dice? Las palubrias. No se dice palubrias, se dice palabras.
Querido, en realidad cuando venimos acá venimos a adorar al Rey, a escuchar al Rey, a amar al Rey, a decir cuánto le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, mira qué tajante era para Pablo en este punto. Y quiero ejemplificarte de la siguiente manera. Imagínate un padre que hace el servicio militar, está 4 años ahí, sube de nivel, pasa a sargento y se queda ahí sin ningún problema. Y su hijo queriendo seguir sus pisadas, dice, ok, yo también quiero ser, y se da cuenta que en realidad no servía para eso. Lo más seguro es que el hijo va a sentirse frustrado por no lograr lo que logró su padre. En una experiencia muy personal, en realidad no mía, me va a contar una experiencia de un primo mío. Mi padre hizo el servicio militar y fue boina negra, comando. Tuvo más o menos 2 años ahí, en el momento más o menos del golpe, por ahí, un poquito antes. Ustedes entenderán que en ese tiempo ser militar no era ir a jugar a la pistola. Era en realidad algo muy serio y muchos de los compañeros me contaba mi padre, quedaron un poco mal de la cabeza, literalmente. Me decía que había algunos que se querían Rambo, llegaban a la casa a una cenar ahí, y parecía, no, sí, son mis collitas, decía, por si acaso. Mal, quedaron mal en realidad. Y uno de mis primos en ese tiempo tuvo que ir a hacer el servicio militar lejos. Primer mes ya estaba escribiendo su primera carta, todo entusiasmado, diciendo, sáquenme de aquí. Y mi papá sabiendo, dice, sí, déjalo, si le va a hacer bien. Segundo mes ya eran como 4 cartas, sáquenme de aquí, por favor, no quiero seguir. ¿Por qué? Llegó el tercer mes y lo sacaron. Y mi padre con mucha gracia le dice, ¿qué te pasó? tan poquito duraste. Dice, eres niñita. Porque en realidad no era para eso. Estaba tan acostumbrado a su mal vivir que llegar a un lugar donde lo corrigieran y ahí corrigen. Todos saben que adentro no es que te dicen, póngase por favor de pie, no, o te pones de pie o te pongo de pie. Pero en realidad para mí fue un chiste, me reí harto, escuchando la historia, y mi papá también. Ese hombre que en realidad duró 3 meses en el servicio militar. ¿Hiciste el servicio militar? Sí, 3 meses. Estuve ahí. ¿Y por qué te fuiste? Porque me pegaban todos los días. Pero en realidad no digo, no es cierto, pero imagínate para Saulo tener que decirle a los amigos, tu sobrino no es apto para esta obra. ¿No sé? A tal punto llegó esto que, fíjate que no solamente hubo un desacuerdo ahí, sino que no solamente hay algo que quitar, en este caso alguien que quitar, como les dije, sino que también, no solamente en las divisiones hay un plan, hay algo, sino que también se forman equipos. Y aquí obviamente hay equipos que se formaron. ¿Qué dice el texto? Fíjate que en Hechos capítulo 15, ya llegando al final, vemos cómo se forman los equipos ahí. Verso 40 y 41. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. ¿Y a quién escogió Bernabé? Bueno, dice el 39, y dice que él tomando a Marcos, se fueron. Ahora, antes de seguir, quiero hacerte un comentario. Cuando dice la palabra ahí, que hubo tal desacuerdo, la palabra desacuerdo, no es que dijeron, estoy de desacuerdo contigo, voy a ir con él y tú vas con él. No, en realidad llegó un punto en que ya las palabras volaban. Es como los matrimonios, ¿no? Cuando están hablando, cuando están discutiendo, ven platillos voladores, palabras para allá. Otro platillo volador, palabra para allá. ¿Cierto? Bueno, aquí era lo mismo. No era algo normal, es que aquel que era el hijo de consolación, la consolación se le fue. Y en realidad empezó a disputar seriamente con Saulo. Por eso dice ahí,
Y hubo tal desacuerdo, en realidad fue tan grande, ya se estaba poniendo fea la cosa, ya estaban casi peleando, casi gritándose porque estaban malos. Él decía, no, tú estás mal, y Pablo decía, no, tú estás mal, él no es digno. Y decía, ¿por qué no es digno? El Señor es digno y lo salvó. Sí, pero él es desertor, él es un apóstata, negó al Señor haciendo eso. No somos llamados a dar la vida, sí, pero él no estaba preparado, le faltaba. Pero ¿qué más le falta? Si Cristo ya murió. Y ahí estaban palabras para allá, palabras para acá. ¿Hasta qué punto? Al punto que dijeron, ok, cada uno hace y toma su camino. Fíjate que dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Líderes. Wow. Imagínate, líderes separados, hermanos en la fe, compadres de ministerio, siervos del Señor. Se separaron y dice el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora fíjate que la palabra escoger que aparece ahí es algo interesante. En realidad es como decir esto, ya que tú no vas a estar, alguien va a tomar tu lugar. Ven Juan Marco, mi Juan Marquito, venga para acá. Ahora usted va a ser mi compadre, ya que este no va a seguir, yo siga conmigo. En un sentido fue como decirle, ya no estás en el lugar que te corresponde como amigo, él sí. Y Pablo dice exactamente lo mismo, ok, no importa. Venga, Silas, mi compañero y fiel ministro. Aquí estamos, vamos a servir al Señor como el Señor nos manda. Y no como este desertor. Fíjate que Pablo y Silas, cada uno escogiendo a su grupo, salió y hicieron la obra del Señor. Ahora, algo que me llama la atención, querido Efraín, es que ambos estaban equivocados. En realidad podríamos decir que él tenía la razón y empezamos y ahora se divide, ¿cierto? Pero en realidad, con el tiempo uno va entendiendo ciertas cosas. Ahora, fíjate que no estoy de acuerdo con la actitud de Pablo y de Silas. Pero creo que el Señor es juez para el Señor nos salva. A veces aún los grandes se caen y pecan. ¿Cuántos considera el apóstol Pablo? El apóstol es apóstol, no hay otro como él, sí, pero también pecado. Es humano. De hecho, él dijo casi en un capítulo entero, dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En realidad, peco, lucho con mi pecado, no quiero pecar, pero que lucho con él, ahí está todos los días. Pero grandes líderes ahí discutiendo. ¿Quién de los dos tiene una razón? Tú puedes tener cualquier posición, pero en realidad queremos ver cómo el Señor obra no solamente a pesar de ellos. Fíjate, a pesar de ellos la obra del Señor sigue. Con ellos. Eso es lo que más me llama la atención. Con ellos, con los mismos que discutían, fueron los mismos que el Señor también ocupó. Cuando vemos que dice el apóstol Pablo que todas las cosas nos ayudan para bien, querido, en realidad es así. ¿Ustedes creen que para Saulo Pablo no fue gozoso después a los lugares sabiendo que un amigo de la fe se había ido? No creo que para Saulo y Pablo, en realidad para Pablo, haya sido normal. Ya discutí, no importa, no le hablo nunca más. Creo que para él fue un pesar tener que haber discutido de esa forma con Bernabé y viceversa. Cuando vemos eso, querido, vemos en realidad que a veces los hermanos van a discutir. Lo bueno es saber lo que hay que hacer. Espero, obviamente, en el Señor. No hay versículo que dice que se reconciliaron, pero lo más seguro es que sí. Conociendo el carácter de Saulo, lo más seguro es que sí. Al ver 1 Corintios capítulo 13, el amor es sufrido, benigno, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cómo no voy a entender que Saulo entendía eso y Pablo entendía eso? Y decía, en realidad yo perdono a mi hermano y le pido perdón por mi actitud. No está eso en las páginas de las escrituras, pero veo cómo es su carácter, cómo es su persona, y tiendo a pensar eso, y igualmente de Bernabé. Queridos,
a veces las divisiones van a llegar y a veces es necesario que vengan, dice Saúl. Es necesario que haya divisiones en medio de vosotros, le dice a los corintios, para ver quién es de verdad. ¿Quién realmente sigue al Señor y quién no? ¿Quién realmente ama al Señor y quién no? Finalmente dice las divisiones son malas, dañan, sí, dañan, pero fíjate que el fruto en realidad aquí parece ser algo mejor. Ya no hay un equipo, ahora hay dos equipos. Dos equipos que están haciendo la misma función. ¿Cuál? Predicar el Evangelio. Lo interesante es que aún en su enojo, el texto dice que uno se fue, que Bernabé y Juan Marcos navegaron a Chipre, y Pablo, cogiendo así, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. De manera que, en un sentido, dijo, tú te vas por allá y yo me voy por el otro. La idea es que no nos veamos. Pero no importa que no se vean, porque ambos van a hacer la obra del Señor. Fíjate que dice ahí que Pablo fue encomendado por los hermanos. En realidad era Pablo el más predominante del grupo. Siempre fue el líder, por excelencia. Y ahí la iglesia lo reconoce a él. No, sí, dale, Pablo, te apoyamos, estamos contigo. Pero Bernabé no se quedó atrás. Bernabé siguió orando y sirviendo junto a Juan Marcos. Ahora, ¿es bueno de las divisiones? No, queridos, nunca son buenas. Pero a veces Dios las permite para que veamos su gloria más allá de nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por